Bueno, son las 5:50 de la tarde, hora de Bogotá, Colombia. Les quiero contar que está haciendo un día muy frío, está lloviendo mucho en la capital de la República de Colombia, pero qué bueno tenerlos a ustedes aquí. Ya llevamos 18 participantes, 19, y poco a poco se van uniendo a esta importante conversación de que va a tratar de aprendiendo a vivir sin miedo, con dos importantes invitadas que obviamente yo llevo en el corazón, porque obviamente he estado con ellas casi toda mi vida, compañeritas del colegio, las conozco muy bien y obviamente les aseguro que vamos a pasar una tarde enriquecedora y muy agradable, aprendiendo a vivir sin miedo, con Milo Moreno. Y voy a leer lo que ella describe de sí misma, porque me parece que es lo más objetivo posible. Yo digo que ella es un angelito, pero pues Milo dice que es una mujer que vive en el aquí y el ahora, en el camino de la conciencia, enfocada en la transformación del ser. Actúa como un canal que entrega herramientas simples y poderosas que invitan a conectar con la armonía, la paz y el amor en las personas y en su entorno, de modo que se facilite su transformación para evolucionar. Ella es Milo Moreno y está también con nosotros María Amor Poc, que les quiero contar que en el colegio le decíamos pica, pero con mucho cariño. Pero María Amor es una mujer que se caracteriza por la pasión, la fuerza y las ganas de vivir la vida, absolutamente convencida que con conciencia y acción cualquier resultado se puede lograr. Es de retos y logros. Tiene la certeza de que el mundo organizacional requiere de un cambio profundo en las personas para que éste sea sostenible. Pues bienvenida las dos. Es un honor para mí moderar esta conversación profunda, porque obviamente el tema del miedo siempre está latente en las personas. Ya llevamos 32 personas conectadas en este momento y creo que es el momento de arrancar esta conversación con la primera pregunta. ¿Por qué estamos tratando este tema del miedo? ¿De dónde sale hablar de este tema hoy en día? Obviamente la pandemia y todo lo que nos ha pasado y el cambio de vida que vino de un momento a otro por el COVID, pues hizo que se cambiara la vida y también pues naciera ese miedo más latente. Pero ¿por qué tratar el tema del miedo? Le pregunto primero a María Morcock y luego Milo. Hola Richu, yo así como medio muda, no funciona el tema. Bueno, Suele buenas pasar con la tardes. Sí, la tecnología y yo no somos muy amigos. Pero bueno, buenas tardes para todos y bienvenidísimos a este espacio que voy a compartir con mi colega adorada Milo Moreno. Desde hace mucho, mucho tiempo estábamos buscando el cómo integrarnos y poder desde dos visiones distintas hablar de temas que yo creo que nos interesan efectivamente a todos en este momento. La pregunta que tú haces, Arricho, es muy, muy interesante. ¿Por qué en este momento? Pues fíjate que es un tema que yo vengo desde el 2020 manejando con montones y montones de clientes míos, porque efectivamente el miedo es algo que está latente en estos momentos. Cuando de golpe y de porrazo la vida nos cambia porque un bichito aparece por allá en un pueblo, es que en Wuhan, que muchos pensaban que el tipo no iba a llegar hasta Colombia, pues llegó, nos hace entrar en un estado de reflexión, pero reflexión desde nuestra creencia de siempre. Y desafortunadamente, nosotros hemos sido entrenados en temas de escasez, de ¿y qué pasa si fallo? ¿Y qué pasa si no me aceptan? ¿Y qué pasa si me echan del trabajo? ¿Y qué pasa si me enfermo? Y estamos constantemente hablando del ¿y sí qué pasa? Jamás nos preguntamos,
Oiga, ¿y si qué pasa si con esto me reinvento? ¿Qué pasa si de verdad esto es una nueva oportunidad para, como nos enseñó el 2020, entrar en nuestra casita, pero no en la casa de cuatro paredes, Arricho, sino en esta casita y de verdad poner una linterna y empezar a darnos cuenta de qué somos capaces? Si nosotros soltamos todo lo conocido, si nos arriesgamos a arriesgar, vamos a poder evolucionar. El miedo, el miedo es algo que es absolutamente inherente al ser humano. Desafortunadamente, a Richu, yo creo, y a través de mi práctica y con todos los clientes lo he visto, tenemos mucho más miedos que ilusiones. Entonces la gente necesita tener una chispita de esperanza, saber que de verdad podemos trabajar con esta de acá, con la loca de la casa, y empoderarnos desde el corazón, desde el verdadero sentido de quiénes somos nosotros para sacar ese líder que hay en cada uno de nosotros y podernos volver responsables. Responsabilidad y en la habilidad de respuesta de nuestra vida. Claro, circunstancias van a haber constantemente, cambios constantemente. Y los cambios, la verdad, como es algo distinto, nos mandan a un mundo desconocido y eso, Arricho, nos paniquea. Entonces, hablando con mi querida colega Milo, pensamos que tenía que ser un tema que nos llegara a todos, porque nos pasa a todos. Yo, como tú lo sabes, Arricho, llevo más de 21 años en el tema y hay momentos en que me resbalo. Hay momentos en que mí misma se dice a mí misma, ay Dios mío, lo voy a lograr. Obviamente, independiente del entrenamiento que tengo, hay veces me toca hacer unos ajustes y me toca llamar a mi colega también para decir, hey, necesito una patadita en este tema para poder surfear este 2021, que yo creo que si nos sabemos parar y le damos un susto al miedo, vamos a poderlo surfear. Pero entonces, Milo, ¿cómo le damos un susto al miedo? ¿Cómo enfrentamos eso? Como dice María, hay creencias, pero ¿cómo le damos ese susto al miedo? ¿Cómo? Bien, Richo, hola, gracias. Pica, qué alegría estar aquí contigo. Como dijimos, esto es un baile y vinimos a conversar. Gracias a todos los que están creyendo y sintiéndonos, bienvenidos. Antes de contestarte, a Richo, es decirles a todos que lo que escuchan de Milo es solo la verdad de Milo. Los invito a que no me crean nada, esto solamente obedece a las posibilidades que yo como observador interpreto de una realidad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay una cantidad de cómo. Yo entiendo, conectando con lo que nos decía ahorita Pica, es, para mí lo que pasó el año pasado es como cerraron el planeta por mantenimiento, ¿cierto? Llámese la excusa que nos dijeron. Y eso nos invita a que nosotros nos fuéramos también a mantenernos, ¿cierto? Y mantenernos es ir adentro. Lo que yo he evidenciado, yo a las personas que acompaño en este camino y a los que asisten a las dinámicas y a nuestros talleres, yo los llamo aprendices, incluida yo, porque siento que esos somos unos aprendices de tiempo completo. Y esto, al ir adentro, como que no estábamos acostumbrados a eso, ¿cierto? A este silencio, a este volver a casa, a esta nueva forma, porque en realidad esto solamente son nuevas formas, pues empezaron a salir como esos monstruos, ¿no? Representados en fantasmitas, en miedos, en temores. Yo creo que había muchas cosas que los seres humanos teníamos como debajo del tapete, ¿sabes? Y empezaron a salir, y empezaron a salir. Y yo siento que aquí hay una posibilidad y es cómo hacemos en conciencia, ¿cierto? Esto para mí es una elección. Es cómo nos conectamos desde el libre albedrío, que es nuestra capacidad de elegir, para abrazarlos y trascenderlos. Yo, en lo que cree Milo, se trata de trascender, ¿no? Hay un miedo, lo identifico para trascenderlo. ¿Es posible vivir sin miedo? Es posible trascenderlo si lo reconozco en cada experiencia que va saliendo y me va haciendo como el ¡bu! ¿Sí? Es como, ah, ok, aquí apareciste.
Y bueno, lo vamos a seguir conversando. Siento que es un momento maravilloso de ir dentro. Pica nos decía del líder y el líder tiene que ver con, este es un momento de preguntar, ¿lideras tu vida? Y desde este lideras tu vida, ¿desde dónde es que nos estamos conectando a liderar nuestra vida? Bueno, yo les pregunto a ustedes porque en este momento obviamente, pues no solamente por la circunstancia de la pandemia, sino que siempre hay como esa zozobra, ese miedo, y básicamente hoy en día, de que la gente tenga miedo de perder su trabajo, miedo de contagiarse, miedo de no echar para adelante, miedo profesionalmente, básicamente también en las organizaciones, Pica, porque hoy en día, pues obviamente esta pandemia revolcó todo y la gente enseguida pues toma a veces decisiones pues apresuradas y la gente empieza a tener como esa incertidumbre. ¿Cómo pueden en este momento asumir esa situación esas personas que en este momento están con ese miedo y esa zozobra? Tú que eres experta en las organizaciones. Bueno, Richu, sí, la verdad es que esto le dio, como decimos normalmente, la vuelta totalmente al calcetín. Pero esto es algo que se veía venir. La verdad, Richu, y suena muy loco cuando digo esto es algo que se veía venir, esta mañana lo hablaba con unos clientes, digo, sí, o sea, el camino que nosotros estábamos teniendo, la verdad era un poco sin sentido. Era una locura seguir presionando, jalando el elástico, a ver si podíamos jalar un poquito más, a ver si nos podíamos mantener. Y pues yo soy una convencida de que las estructuras, como se les conocía, pues ya tenían un desgaste gigantesco que iba a hacer que de una u otra manera tuviéramos que pararnos distinto. Lo que pasa, Richo, es que, como digo yo, el ser humano es adicto a lo conocido. Y entonces, en esa adicción a lo conocido, nunca nos despertamos en conciencia y en libre albedrío a decir, oiga, ¿cómo hago yo para liderarme y ser esa oferta que requiere la organización en un mundo nuevo? ¿Por qué? Porque es un poco loco pretender seguir moviendo el mundo como lo estábamos moviendo hace 10, 20, 30 o quizás hasta hace 2 años. Entonces, yo no sé si es que las organizaciones están reaccionando porque no se prepararon proactivamente para asumir o bailar en un momento como esto. Pero lo que sí es cierto, Arichu, y lo he visto yo en las organizaciones, es el que siempre se ha parado en sus dos pies, el que se ha trabajado, el que de verdad se ha observado y ha mirado sus propias interpretaciones para generar un valor distinto, pues la verdad, desde mi punto de vista, no tendría que tener miedo, pues esto es lo que se requiere a partir de ahorita. Se requiere asumir un liderazgo propio, un liderazgo en donde el tema no sea mirar para afuera, sino mirar para adentro, saber cuál es la oferta que represento, qué es lo que tengo para aportar y a partir de ahí generar situaciones distintas en donde obviamente nos vamos a dar cuenta que estábamos cargando muchas cosas que no teníamos que cargar, van a quedar o se van a tener que reinventar aquellas personas que desde el principio decidieron ser sostenibles para ellos. El mundo en este momento requiere cambios de paradigmas, cambios de creencias, porque ya no es papá gobierno, ya no es papá organización, ya no es papá el de la casa, ya nos corresponde a cada uno de verdad asumirnos a nosotros mismos y desde el conocernos, desde el observarnos y saber qué es lo que tenemos, de verdad plantarle cara al miedo y poder controlar
lo que podemos controlar, Richu, porque es que el sistema en el que veníamos nos entrenó a controlar el afuera, pero no el adentro. Y es en cada uno de nosotros en donde está esa fuerza para poderme parar distinto y generar un valor para mí mismo, para los que están al lado mío o para la organización. Sí, nos hubiéramos podido preparar un poco antes, pero sabemos que el cortoplacismo que venía generando el sistema no nos dio tiempo para mirar más allá del simple árbol que teníamos alrededor nuestro. Pues María, lo que tú dices, digamos que le voy a trasladar a Milo antes como un paréntesis para que ella amplíe un poco sobre las creencias y volvemos con la pregunta de que, pues sí, digamos que el mundo nos revolcó, la gente está como en una zona que no sabe cómo innovar, cómo arriesgarse a cambiar, porque eso da miedo. O sea, arriesgarse a decir, esto tiene que ser diferente y hay que darle la vuelta. Milo, hay creencias. ¿Cómo son esas creencias que nos arraigan y nos da miedo cambiar? ¿Qué es lo que dice Pica? Hay que cambiar, pero tenemos aquí atrás una historia que no nos deja avanzar. Nos da miedo pegar el brinco. A Richu y para todos, si reconocemos que cada individuo, cada ser humano de los 7.000 y cuantos millones que estamos habitando este planeta, en realidad lo que somos es una historia de vida, ¿cierto? Detrás de cada ser humano hay una historia de vida. Esa historia de vida lo que hace es que convierte a cada individuo en un observador. Pero este observador lo que está haciendo todo el tiempo es interpretando. ¿Y que interpreta? Una realidad. Lo que pasa es que lo hace de forma diferente. Entonces aquí empezamos a darnos cuenta que la realidad no es la realidad, porque la realidad depende de quien la observa producto de mi historia de vida. Así entonces, este observador que interpreta diferente la realidad es porque se ha montado su propio sistema de creencias, ¿cierto? Cuando reconocemos que cada ser humano en realidad es un sistema, porque todo es sistémico, pertenecemos a de hecho nuestro cuerpo tiene una cantidad de sistemas, ahí podemos entrar a reconocer que tenemos dos tipos de creencias en nuestro sistema, unas que son potenciadoras y unas que son limitantes. Y en realidad sorprende porque han hecho muchos estudios de esto y dicen que como posibilidad que el 90% de las creencias que están instaladas en el sistema de cada individuo son limitantes. Quiere decir que estamos donde estamos solo con un 10% que son potenciadoras. Pues, ¿cómo sería si entramos a indagar ese 90% que es el no puedo, no soy capaz, no soy suficiente, no tengo la habilidad y qué tal que y si no? Y si esto lo conectamos desde nuestro sistema de creencias, pues inmediatamente se activa lo que se llama la ley de la polaridad, ¿cierto? Es la ley de los opuestos. Esta ley dice que nada existe sin su opuesto. A mí me parece muy amoroso lograr entender que ustedes interpretenlo como su mente y su corazón mejor les convengan de estas palabras, y es, hay dos fuerzas. Hay dos energías, hay dos frecuencias o hay dos paradigmas, como quieran llamarlo. Está la del amor y está la del miedo. Cada una de estas dos, que es la dualidad, que dice que nada existe sin su opuesto, pues dentro de estas, cada una tiene sus atributos, para entenderlo un poco. En el amor, podemos estar hablando en el amor está la confianza. Inmediatamente se activa su opuesto, que es la duda y el temor. Acá en el amor está la flexibilidad, el opuesto desde el miedo es la rigidez, ¿cierto? Cuando hablamos que alguien es cuadriculado, lo que ahora nos decía Pique en las organizaciones, que las cosas se hacen de esta manera. ¿Cómo es entonces, si podemos seguir con humildad, con orgullo, alegría, tristeza, salud, enfermedad, abundancia, carencia? Aquí cuando logramos reconocer que es mi observador el que interpreta esta realidad, si desde el miedo o desde el amor, ¿con cuál elijo conectarme? Y si son las desde el miedo, que es una creencia que tengo anclada en mi sistema limitante, que yo pueda empezar a hacerme estas preguntas. ¿A quién se la compré?
porque sigo teniéndole en mi sistema. Esto me construye. Yo tengo 3 preguntas que me las hago a mí misma. Y mis 3 preguntas cuando encuentro y tengo este hallazgo es, a ver, Milo, me digo a mí misma, ponete seria en mi diálogo interno. Como decía Pica, que más allá que tengamos herramientas y estemos en un camino, seguimos en humanidad. Les cuento que aquí en el chat ya hay, digamos, controversia, ¿no? Hay Ah, debate y luego les voy a contar, ya hay debate porque hay como que no están de acuerdo mucho con pues, de algunos principios, pero bueno, sigue, Milo. está buenísimo. Y de eso se trata, somos observadores que interpretamos la realidad diferente, ¿no? Y esto tiene que ver es con la verdad de cada uno. Más allá que estemos de acuerdo o no, hay algo que de base con esto, Arricho, Pique y yo somos unas convencidas y es que nuestra intención nunca será convencer a nadie, porque convencer es vencer al otro, vencer con, ¿cierto? Esto solamente son miradas que nos enriquecen, inclusive Pica y yo estamos en algunas diametralmente opuestas y eso es lo que nos hace encantadores y nos nutre nuestra amistad. Arricho, esto es para entender que si yo soy consciente y hago la elección de revisar qué creencias tengo en mi sistema, y hay 3 preguntas que nos podrían servir a manera de invitación. Cuando aparezca el miedo o una creencia de estas, yo me pregunto, ¿esto me construye, me edifica? La segunda es, ¿esto me encamina a conectarme con una versión más amorosa, empoderada y confiada de mí misma? Y la tercera, esto está en el camino para yo seguir conectando con mis sueños. Si a las 3 es no, entonces a mí misma me digo, entonces Milo, móvete que no sos un árbol, ¿cierto? Móvete, a mover esa creencia. Esa es mi interpretación de qué pasa con mi observador que interpreta una realidad diferente basada en mi historia de vida con el sistema de creencias que yo mismo me he montado. Muy lindo, Milo, y además, pues aquí dentro del chat, pues obviamente es como salir un poco de la zona de confort. Pero yo le pregunto a Pica, listo, yo hago esta reflexión de las creencias, yo pienso que el mundo tiene que cambiar, las organizaciones tienen que cambiar, mi vida tiene que cambiar, tengo que pegarme esa revolcada, tengo que decir, bueno, tengo una cantidad de creencias que pues que no me están dejando avanzar, pero ¿cómo me enfrento yo al sistema? Yo les decía ayer y tengo que confesar en un diálogo que tuvimos las 3, una golondrina no hace verano. Yo me voy al sitio donde quiero cambiar y modificar el mundo y me estrello con él. Doble miedo. Ok, ok, esto es bien interesante porque efectivamente nosotros tenemos un entrenamiento muy fuerte. Tenemos un entrenamiento de muchos, muchos, muchos años en donde debíamos pararnos de una manera, debíamos hacer esto de esta manera. Si usted quiere ser alguien en la vida, pues estudie, después consígase un trabajo, hágale caso a su jefe, pórtese bien, después consígase una buena mujer o un buen hombre, como si uno de menso se consiguiera uno malo. Eso ocurre, hay veces, etcétera, etcétera. Bueno, en Entonces, ese tema no vamos a entrar. no, 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 vamos a, no, 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 vamos a entrar, no, no, qué rollo, ahí sí nos da para largo. Pero bueno, el tema es que el sistema y la educación que nos han dado y nosotros hemos aceptado viene desde hace muchos, muchos, muchos años con pequeños cambios, Arricho, que no está mal y no lo vamos a demonizar porque nos sirvió cantidades para llegar a donde hemos llegado. Ahora bien, si el mundo, nos gusta o no, lo entendamos o no, empezó a moverse de una manera distinta, yo personalmente pienso que nosotros tenemos que aprender también a renunciar a quedarnos en una sola esquina, porque ahí es donde el crecimiento y la articulación de ese vivir, que es vivir, no sobrevivir, se empieza a caer. Entonces, cuando yo trabajo en las organizaciones y haciendo trabajos colectivos o individuales, siempre les digo que todo lo que trabajamos, independiente
de que la organización gana con eso, tiene que verse como un trabajo individual, en donde tú te cuestionas y desde ese cuestionamiento decides estratégicamente moverte para lograr seducir a los otros y lograr inspirar a que podemos tener unas formas distintas de pararnos y de poder entrar a un tema colaborativo. Por ejemplo, lo que nos enseña el 2020 al respecto de esto, Arricho, es que definitivamente controlar, pues la verdad lo único que controlamos es la cabeza de cada uno de nosotros. Esos líderes todavía que funcionan desde el control, desde la jerarquía, desde la imposición, pues lo que están haciendo a sí mismo es mintiéndose porque no están comprometiendo, no están seduciendo y no están haciendo que las personas saquen lo mejor de sí mismo. Entonces, efectivamente, yo podría decir desde el viejo dicho que una golondrina no hace verano, pero una persona empoderada, inspirada, sabiendo que podemos hacer el cambio y soltar ese miedo de manera paulatina, sin agredirnos, porque esto no es un plis plas. Esto no es que mañana digo ya, chao miedo, y se fue y me fui. No, esto tiene que tener unas acciones y un caminar en donde podamos integrarlas y miremos en esa integración el qué y cómo nos beneficiamos de eso. Y entonces, de esa manera, vamos pudiendo contagiar o inspirar a otros sin tener que hacer un revolcón de aquí a Shanghái, sino vamos haciéndolo de manera amorosa, sabiendo que es la mejor manera para podernos enfrentar a unas nuevas realidades que ninguno de nosotros tenemos respuestas, porque nadie en este momento puede decir a ciencia cierta qué va a pasar mañana. Entonces, si no sabemos qué va a pasar mañana, ¿para qué nos futurizamos? Y más bien nos podemos parar en lo que podemos hacer aquí y ahora, soltando, como digo yo, el mayor enemigo que tenemos, y son todas esas historias que nos contamos a diario. Y yo no sé de dónde nos estarán viendo, pero es muy latino contarnos historias de drama, de ¿qué va a pasar? Entonces, no importa si aún tenemos jefes eh, que no van a aceptar o van a seguir desde su propia historia tratando de controlar desde el viejo modelo, porque de todas maneras esto lleva una inercia que ya no es parable. Entonces, como digo yo, vamos a tener que empezar a hacernos pasito y a asumir y a sumar nuevas realidades para que podamos entre todos pararnos en esta nueva historia, en este nuevo mundo. Pero yo sí quiero aterrizar un poquito, digamos, de pronto al día a día, a esa realidad, Milo, de pronto que esa reflexión sí la hacen las personas, yo tengo que ser referente para el cambio, digamos, tengo que seducir, eh, dejando atrás, digamos, todos estos temores, salir de esa zona de confort y arriesgarme. Pero la gente tiene responsabilidades, la gente tiene que pagar, digamos, los colegios, la gente le da miedo dar ese brinco porque pues tiene ahí algo que lo ata y dice, yo no me puedo arriesgar a perder o a ser tan arriesgado de pretender que todo el sistema cambie o dejar atrás mis creencias porque tengo 2 hijos, porque los tengo que mantener, porque tengo obligaciones. En esa balanza, Milo, ¿cómo hace la persona? Aquí ya me están mirando porque dicen, ¿esta por dónde va a contestar? Bueno, voy a contestar desde mi verdad, Richo. Yo siento que nos ha pasado algo y es que nos hemos desconectado de nuestro poder, de nuestra fe, de nuestra confianza en nosotros mismos.
cuando desde como lo evidencias, porque lo escucho, es desde el tengo que, ¿cierto? Tengo que, me toca que, tengo responsabilidades, tengo una carga, muy a lo paisa, tengo cola, ¿cierto? Tengo hijos, y muy a lo colombiano está la cuotica de la casita, del carrito, del préstamo. Entonces, esto, digamos que de una manera consciente e inconsciente nos ha generado unas cargas grandísimas, porque es como, tengo que responder por una cantidad de cosas. Yo siento que este momento nos está haciendo un llamado a elegir, un llamado de verdad a ir adentro, a confiar y creer. Y si me quedo sin trabajo, entonces es una posibilidad, pero hoy lo tienes. Y si resulta que mañana, como hablaba ahorita Pica, de futurizar, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y quién ha sabido qué va a pasar mañana? Y mira lo que pasa, esto tiene que ver, y yo lo quiero conectar un poco con física cuántica. Muchos de los que están acá y me conocen un poco saben que para mí, yo creo que el ser humano es creador de realidades. Y si vos creas realidades desde el miedo, es perfecto, ¿no? Es tu elección, pero también puedes crearlas desde el amor, con todos los atributos que tiene el amor. Lo que pasa es que para mover este sistema, como vos decías, ¿y cómo voy a pelear contra el sistema y voy a dejar todas mis creencias? Bueno, es posible en un camino de conciencia, de elección, cuando me detengo, voy adentro y empiezo a revisarlo. Mira a Richo y todos. Hay una característica que tiene el ser humano y es que el ser humano es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que nos movemos en una línea de tiempo, ¿cierto? Aquí en este planeta la línea de tiempo es pasado, presente y futuro. Eso es lo que conocemos. Y el pasado es conocido como el ayer, el hoy es el presente y el mañana, ¿no? Es el futuro. Y a mí me gusta decir esta frase con un poquito de sarcasmo amoroso, ¿no? Porque la gente la pone en redes y esto se vuelve, y la verbalizamos, ¿no? Y es como, no vivas en el pasado que ya pasó, no vivas en el futuro que no ha llegado, vive en el presente. Por eso se llama presente, ábrelo, es un regalo. Y eso suena muy bonito, pero vaya, vívalo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hagamos el ejercicio. Hoy Milo Moreno está en este hoy, que es 2 de marzo, ¿cierto? Pero resulta que la mente, la loca de la casa, estando en el hoy, Arricho, se va para atrás, se va para el pasado. Y cuando se va para el pasado, se va con la frecuencia del miedo, con el dolor, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la duda, el temor. Eso es miedo. Pero estás aquí en 2 de marzo. Y estando en 2 de marzo, en otro momento que estás en inconsciencia, la loca te hace ir al futuro, ¿no? El futurizar que hablaba Pica. O sea, te vas al mañana. Y ese mañana también estás conectados con la frecuencia del miedo. ¿Y qué tal que? ¿Y si no? ¿Dónde me quedé sin trabajo? ¿Y si alguno de los dos se queda sin trabajo? ¿Y la cuota? ¿Y el colegio de los niños? Entonces ahí viene, que se puso en boga, la incertidumbre, ¿no? Entonces hay una zozobra sobre la incertidumbre. Incertidumbre, si partimos la palabra del latín, no certidumbre, o sea, no certeza. Y yo me hago una pregunta, y es que cuando hemos tenido certeza de algo que está en el mañana, lo que pasa es que la loca antes, con lo que se había creído el control y la seguridad, parecía creer que tenía certeza de algo. Y yo siento que, amarrando con lo que nos decía ahorita Pica, esto solamente es una falsa creencia, porque en realidad lo único que logramos controlar es cómo nos sentimos frente a lo que pasa afuera. De resto no hay control. Entonces, abrazar la incertidumbre es abrazar, en realidad lo único que tenés que es el aquí y el ahora. Inclusive hoy, el hoy tiene los 3 tiempos. Lo que todos los que estamos aquí conversando vivimos hoy a las 8 de la mañana, ya es pasado. Y lo que va a pasar ahorita en la vida de cada uno a las 8 de la noche, hablando de hora Colombia, los que estamos en diferencia de uso horario, o a las 2 de la madrugada, está en futuro, no ha llegado. Yo lo único que tengo aquí y ahora es este eterno momento que es de estar con ustedes porque es en el único lugar donde la vida se está dando. Entonces ahí es
¿Cuál certidumbre del mañana? Es solo una pregunta que quiero dejar de parqueadero, es decir, la quiero dejar parqueada. Porque ahí, entre otras tantas, es donde viene la posibilidad de preguntarme con qué elijo conectar. Si no tengo ni idea qué va a pasar mañana, y hoy sí estoy con lo que tengo, y si no estoy con el trabajo, y si hay unas obligaciones, porque fíjate que muchos están amarrados al dinero, ¿cierto? O sea, tiene que ver es con carencia, no con abundancia. Bueno, que ese será otro tema que tenemos con Pica para Ese es conversar. otro conversatorio. Ese es otro conversatorio. Sí, esa la tenemos ahí. Es con qué elijo conectar y con lo que tengo aquí ahora. Y si eso lo perdí, que también hablaremos de otro, porque para mí, en lo que mí lo cree, no hay pérdidas, porque nada es mío. Ese ha sido el ego que me ha hecho creer que eso es mío, ¿ok? Simplemente no hay un trabajo, ¿ok? ¿Cuál es la oportunidad y la maestría que me está mostrando la vida para hacer qué? Para conectarme con qué otra actividad, ¿sí? Es como puesto de una manera muy macro. Pica, ¿tú quieres complementar algo de lo que está diciendo Milo o, digamos, te lanzo la otra pregunta? No, déjame porque es que me parece una complementadita chiquita. Sí, claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. O sea, eh, nos la pasamos, o en el pasado, yo tenía un mentor que constantemente me decía que es que era muy difícil vivir como campana, porque nos la pasábamos en pasado, ay, cuando tenía 15 años, ay, cuando tenía 20, ay, cuando no sé cuánto. Eh, o si no, nos la pasábamos, ay, cuando reemplace a mi jefe, ay, cuando me gane la lotería. Entonces nos la pasamos en una campana ding dong, pero no nos paramos en el presente, que como su nombre lo dice, es un presente. Y es muy fácil decirlo y acompaño totalmente a Miro, porque, ¿sabes? Son como esas frases bonitas que salen en Instagram y todo el presente es lo único que hay. Úchale, yo creo que eso es el trabajo más difícil del ser humano, porque no estamos acostumbrados a eso. Pero el presente, como su nombre lo dice, es un presente. Si todos y cada uno de nosotros pudiéramos de verdad empezar a vivir el presente, que no significa, Richu, para nada, que dejemos de planear, A que eso iba, porque no, está, no, no, digamos, bajando el contexto de la planificación y sobre todo en las organizaciones que hoy no, en no, día no, la planeación es no, no, a no, mediano, a corto, a largo plazo, entonces dice uno, claro, bueno, no, 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 no significa que ahorita a patas arriba, porque es que tampoco podemos desechar muchas de las herramientas y de los temas buenos que nos ha traído el sistema, no podemos demonizar todo. Sin embargo, nos alistamos para esa planeación, le metemos toda la carne al asador para esa planeación, pero vivimos en el aquí y el ahora, porque ese aquí y ahora va a ser el eterno presente que nos va a hacer llegar hacia ese futuro. Lo que pasa es que desde mi forma de interpretarlo, cuando yo sé quién soy y lo que tengo que dar presente y lo doy al 100 a Richu, pues voy asegurándome, si Dios quiere, que pueda llegar a ese futuro. Tampoco es viva la Virgen aquí nomás. Ahora sí, suéltame la siguiente pregunta. sí, es el vivir pero lo que no me queda muy claro es, todavía yo, digamos, en esta conversación digo, bueno, pero no me han convencido de cómo vencer el miedo. Totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Yo pienso que la manera más práctica es plantarle cara, preguntarme realmente de qué tengo miedo y ponerlo en cubículos. Tengo miedo de que mañana me saquen de la empresa. ¿Vamos con ese ejercicio? Ok. Tengo miedo de que mañana me saquen de la empresa. Eh, ¿Es una posibilidad? Sí, pero es una posibilidad que teníamos antes de pandemia o quizás después de pandemia. Entonces, eso es una posibilidad real. Pero si yo le planto la cara al miedo, miro al monstruo a los ojos, le voy a quitar el poder. Voy a decir, bueno, ¿qué pasa si mañana me sacan de la empresa? ¿Con qué cuento yo para poder caminar en otro sentido o buscar otro trabajo
es ver qué posibilidades dentro de lo que tienes puedes potenciar. O si de golpe quizás tienes que entrenarte en otras competencias, mejorar ciertas cosas para ser viable en este momento de ahorita. ¿Me sigues? Ok. ¿Qué pasa si me contagio? Perfectamente. ¿Qué pasa si me contagio? Pues, hombre, ¿qué pasa si me contagio? Y ahí es un tema más fuerte porque ni siquiera sé cómo mi organismo va a, um, Reaccionar. a reaccionar en el tema. Sin embargo, si yo tengo miedo a eso, pues desde ya, pues empiezo a hacer ejercicio, a comer bien, a tener pensamientos positivos, a generar una serie de herramientas, ejercicios y actitudes que, dado que me contagie, va a ser mucho más fácil de pasar esa enfermedad que si estoy achicopalado, que si estoy comiendo mal, que si estoy sentado 10 horas en una silla y no muevo el rabito para nada. Eso también es proactivamente pararme y hacerme cargo de lo que yo puedo controlar en ese dado caso. No sé si está claro esos dos ejemplos, por poner alguno de los ejemplos. ¿Qué pasa si mañana en mi casa solamente hay un ingreso? Pues de una vez empiezo a pensar, oiga, ¿en qué puedo reducir? ¿En qué me puedo reacomodar? ¿O cómo puedo reinventar, no sé, el mercado que hago para mi casa, que sea igual de nutritivo para bla, bla, bla? El poder de ese vivir sin miedo, que no va a ser del todo posible, porque es imposible, Richo. No es que, ¡fuf!, el miedo, porque como dije yo antes, el miedo también ejerce una función en el ser humano que es de protección. Entonces, ¿De superación o no? también de protección, y el miedo o te paraliza o te motiva. Te motiva para echar Total. para adelante, como dicen. Y el miedo, cuando tú tienes miedo, segregas unas sustancias que haces que te pongas alerta y no cometas estupideces. Pero también el miedo genera esas sustancias que también te pueden paralizar, te pueden invisibilizar o hacerte huir. Ahí es donde tú tienes que estar súper pilas contigo misma para saber cuál de las dos opciones vas a hacer. Y ojo, porque muchas veces puede que yo no lo pueda controlar, pero si yo te tengo a ti a mi lado, digo, oye, cuando yo me sienta así, porfa, ayúdame, porque estoy cayendo en el lado que no quiero caer, porque aquí también vamos a hablar de vulnerabilidad. Todos, todos en esta vida, en algún momento hemos tenido, tendremos y tenemos miedo. Milo, ¿quieres complementar algo? Eh, me tomaría una hora. Yo sé, pero antes de entrar a las preguntas, porque les cuento que el chat está muy interesante, estamos 98 personas en este momento conectadas. David Talero dice que lo curioso del asunto del pasado, el presente y del mañana en los entornos de trabajo es que siempre que estás trabajando debe estar conectado con ese futuro incierto y de hecho te pagan porque materialices ese futuro inexistente. Patricia Mesa dice que el miedo se vence con la acción. De 10 miedos, 9 son falsos. Mari Durán me está, digamos, controvirtiendo un poco la pregunta. Entiendan que yo soy periodista y digamos que trato de aterrizar un poco al lenguaje común de las personas. Dice, no se trata de convencer, sino de compartir, cuestionar, proponer alternativas de comprensión y está bien. Esa digamos que sería la última pregunta. Y Cindy dice, pienso que la mejor manera de enfrentar el miedo es sentir plenamente las emociones que suscita cualquiera que sea la situación que hace que yo tenga miedo, porque al final empezar a cuestionarme qué es lo que genera miedo me hace ir a un futuro que automáticamente me desconecta del presente, pensando en cómo mi ego puede controlar ese futuro que no sé. Wow. Entonces,
Milo, aquí, aquí hay pensamientos muy fuertes en el chat. Sí, sí, aquí hay seres humanos, aquí hay almas que están haciendo unos entendimientos maravillosos y eso, me hace sentir tan feliz. Eh, Mira, que eso es, digo, lo que nos nutre tanto a Pica y a mí. Yo siento que dentro de la humanidad hay una cantidad de entendimientos desde la vulnerabilidad y es humano. Lo que yo sí siento es que en el cómo que preguntabas, si hubiera un cómo, porque, pues, sabes, yo no creo que haya fórmulas maestras, no creo en métodos, porque, pues, cada ser humano viene a vivir un plan divino, independiente y diferente. No porque a mí no le funcionó, le funciona a otro. Yo sí, como invitación sería, reconoce que hay un miedo y ponele nombre, ¿cierto? Ponele nombre. Ese miedo, ¿cómo se llama? Ese miedo es a qué, ese temor de dónde viene, ¿sabes? Como escríbelo, reconócelo. Cuando yo reconozco que hay algo en mí, puedo pasar a hacerle la comprensión, ¿cierto? Y me gustaría con el ejemplo que hablaba Pica, yo les puedo hablar de uno que tiene que ver con la muerte. Perdónenme un segundito. Lemos, tú nos podrías... Gracias. El de la muerte, pues yo estuve muy cerca. Lo que pasa es que hoy tengo otro entendimiento, ¿cierto? Entonces, si yo logro reconocer qué es con esto del COVID, si fuera el COVID, en realidad entender qué es lo que le tengo miedo. Muchas personas que dicen que es que no sé cómo me va a dar, pues esto tiene que ver, es que con que nadie sabe cómo le va a dar. El tema es, si yo entiendo que hay una posibilidad y acepto, ojo con esto, en lo que Milo cree, yo no puedo aceptar algo que no he entendido y no comprendido. Como decía Patricia, de 10 miedos 9 son imaginarios, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para hacerle la comprensión y aceptar? Cuando yo acepto que hay un miedo, puedo hacer la conciencia desde mi elección, no desde Toca, que alguien escribió buenísimo. Toca es un pueblito de Boyacá, sino desde elijo. No me toca, yo elijo en conciencia transformarlo. ¿En qué lo transformo? Con las tres preguntas que hablé ahora. Porque sí siento que en la medida en que sos más consciente, puedes identificar el miedo y trascenderlo. No se trata de vivir sin miedo, se trata que puedas identificarlo en cada experiencia, momento, situación, para que lo trascendas. Y eso ya se te vuelve a vos, dejas de estar en piloto automático y puedes entrar en conciencia. Aquí viene un miedo, venga pues para acá, lo reconozco, le pongo nombre, lo entiendo, lo comprendo, lo acepto, lo transformo, ¿sabes? Y esto vuelve, y esto vuelve, y esto vuelve. No sé, alguien muy cercano que amo un montón, le tiene pavor a las abejas y a los bichitos que vuelan. Y esto fue porque cuando era pequeño algo le pasó con una avispa, una abeja en la finca. Si él reconoce que fue una abejita que lo picó una vez y le dolió un montón y entiende que no todas tienen que picarlo y si lo pican no es alérgico, no le va a pasar nada, va a aceptar que si está en algún lugar y hay una abejita, le quita el miedo porque le quitó el poder a la abeja. Es como retomo el poder que hay en mí. Milo, retomo lo que estás diciendo porque aquí Margot Martínez está diciendo algo así como parecido a la, pues no parecido, pero algo que le pasó, Sí. digamos, en su vida, como por ejemplo la separación de sus papás cuando tenía 5 años. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y trauma? Porque de pronto lo de la abejita no es un miedo, es un trauma. O tener un episodio de infancia que lo marca a uno, ¿no es un miedo o es un trauma? ¿Cuál es la diferencia? Hago ese paréntesis porque me parece que podemos conectar con la inquietud de Margot Martínez que está en este momento conectada. Mira, aquí hay todo un tema que tendríamos que entrar a negociar significados, porque al miedo está vinculado traumas, heridas, dolores, marcas, ansiedad, ¿cierto? Frente a la pregunta que hace Margot, claro que las separaciones van a tener un impacto en los hijos. Yo, solamente como invitación, yo trabajo mucho en conciencia desde el lenguaje, es parte de lo que más me enamora y me fascina. Si me das el permiso, Margot, con todo el amor y con lo que nos decía ahorita Richo, yo creo que esta historia que nos hemos creído de las marcas nos conectan mucho con el drama, ¿cierto? Es como a mí me marcó esta experiencia, ¿no? Hablando de todas, la gente habla mucho de las marcas.
Yo he entendido que los que se marcan son las vaquitas, ¿cierto? El ganado. Cuando yo reconozco que lo que yo viví es una experiencia y que a lo mejor hoy no la he aprendido a gestionar, producto que no tengo las herramientas, entonces la entiendo como una marca, un dolor, una herida o un trauma, ¿cierto? En este caso de la separación, yo me he separado 2 veces, ¿cierto? Entiendo que tiene que ver es ¿cómo hacemos para entender en ese caso, Margot, que eso era lo que correspondía en ese momento de tu vida, producto de las elecciones de 2 adultos que eran tus papás? No necesito repetir historias y eso pertenece a tu historia. Yo soy quien elijo hasta cuándo puedo o decido seguir cargando con eso. Si me dan el permiso es el ejercicio de la botella, ¿cierto? Yo te puedo decir, a Richo, sosteneme la agüita y vos la sostenés 1 minuto y no pasa nada. 5 minutos ya, 1 hora esto ya empieza a encalambrarse. 3 horas ya no te da el brazo. 5 horas se te partió el brazo. Yo creo que eso venimos haciendo con muchas historias del pasado que nos conectan con miedos, temores, dudas, angustias, traumas, que aún seguimos cargando con eso que no está en nuestro aquí ahora. Y la invitación sería, me detengo, lo reconozco, lo acepto, lo entiendo, lo acepto para poder transformarlo. Pica, Sí. vamos a avanzar, digamos, yo les quiero dar como un espacio a las personas que en este momento están conectadas. Abro, digamos, el espacio para las preguntas, son las 6:41. Les quiero decir que las 100 personas conectadas siguen conectadas. Pica, después de esto, ¿qué? Yo digo, bueno, si aprendemos a vivir sin miedo, eh, porque dice, el miedo es inherente al ser humano. No se trata de ser mejores o peores seres humanos, pero sí podemos avanzar en ese trabajo en conjunto, en ese trabajo colectivo, en ese trabajo diferente que pues el COVID nos enseñó, porque nos enseñó a trabajar y a vivir diferente. eh, Vamos a ser, digamos, mejores personas, mejores líderes, o digamos, ¿qué va a pasar? Wow, wow, Wow. wow. Perdón, wow, wow, wow. La pregunta está muy heavy. Tremenda, está buenísimo. ¿Qué va a pasar? Ya quisiera yo saber. No, la verdad, Richo, no tengo ni idea qué va a pasar. Lo que sí, desde mi interpretación, y como dice Milo, pues es mi interpretación y no más, no me compren nada, dijeran. Lo que sí veo yo desde mi interpretación es que tenemos que movernos distintos. El miedo no es bueno ni malo. Como les dije anteriormente, el miedo o nos potencia o nos paraliza. Cojamos ese miedo para que nos potencie, para poder nosotros, desde nosotros, eh, ayudar a generar un mundo mejor. La verdad es que, insisto, veníamos de un modelo absolutamente castrante, absolutamente esto es así, esto es así, y resulta y acontece que el mundo ha cambiado mucho más en los últimos 10 años que toda su historia y mucho más en los últimos 5, en los últimos 2 que toda su historia. ¿Qué va a pasar? Arricho, esa no te la puedo responder. Mi sueño porque tengo 3 hijos y 3 nietos, mi sueño es si todos pudiéramos desde nosotros mismos poder sacar la mejor versión de nosotros, demostrar cuando tenemos miedo, ser vulnerables, ser compasivos los unos con los otros, quizás podríamos cooperarnos y entrar a lo que están hablando los expertos de un mundo Bani, que es un mundo frágil, ansioso, no lineal y absolutamente incierto. No lo sé, Richo. Mi sueño es que nos demos cuenta que hay maneras más fáciles, más bonitas, más humanas de conectarnos para poder seguir siendo sostenibles en este planeta.
ya tuvimos el primer llamado de atención y es cuestión nuestra elegir escucharlos para redireccionarnos y poder sacar todo el poder desde lo que somos, desde lo que venimos a hacer, para poder integrarnos y seguir caminando en este camino. Los niños chiquitos, a mí, yo con 3 nietos, yo veo que estos son volados, no tienen miedo, quieren comerse el mundo, están dispuestos a arriesgarse, a arriesgar. Y somos los papás, somos los líderes, somos los jefes desde nuestra historia de no, no lo hagas. Mira, lo hice yo. Yo pienso que es un momento de replantearse tantos temas y decir, bueno, yo soy capaz de pararme y en el momento en que llegue a necesitar algo de los otros, poder pedir, levantar la mano sin miedo y decir, te necesito, ¿me ayudas? Yo pienso que ese es el mayor de los miedos en este momento, el poder levantar la mano y decir, tengo miedo, te necesito, ¿me ayudas? Y ahí podríamos de verdad pensar en un mundo mucho mejor a nivel organizacional, en donde la gente se sienta en paz y pueda ser su mejor versión, pueda conectarse con una emocionalidad positiva y desde ahí ser mucho más productivos para ellos, para sus compañeros, para la organización, para la ciudad y para el mundo en general. Esa es la respuesta que te puedo dar a Richu, porque ya quisiera yo saber qué es lo que va a pasar. Lo siento, pero esa no te la puedo responder. ¿La respondiste, Milo? Eh, ¿La quieres complementar? sí, como complemento es, yo con este caminar en mi vida y producto de lo que he vivido, entendido, reflexionado y transformado, entendiendo que solamente estoy en el camino, siento que esto se acaba el día que yo parta de este planeta, pero en la Milo de hoy, 2 de marzo, yo he elegido algo muy lindo para mí, si resuena con ustedes, y llamémoslo la disidencia o desobediencia consciente. ¿Ok? Yo me declaro en desobediencia consciente. ¿Eso qué quiere decir? A mí misma, y la invitación es, dudemos. Yo siento que el ser humano tiene una posibilidad de volverse un escéptico, de dudar eso que dice que cree. Empecemos a dudar de nuestros miedos como invitación, de dónde es que vienen, a qué es en realidad que le tengo miedo. Y desde esa desobediencia no solamente desde lo que he leído y la posibilidad que tengo de hablar con tantas almas tan lindas, me he dado cuenta que uno de los mayores miedos que tiene el ser humano es estar vivo. Uno de los mayores miedos que tiene el ser humano es a vivir. Cuando reconozcamos que en realidad vida para vivirla y para vivirla aquí ahora, porque si vos decís qué va a pasar, yo te digo, yo ni siquiera sé qué va a pasar en un ratico cuando se acabe este live, o no tenemos ni idea si se va la luz y nos desconectamos, pero aquí ahora. Ahorita Mariluz puso algo muy lindo que lo quiero traer y tiene que ver con la gratitud, ¿cierto? Si podemos como hackear la mente, switchear con no es lo que no vaya a pasar, sino con lo que aquí ahora sí hay. Lo agradezco, lo valoro, lo bendigo, lo honro, le doy su máximo valor. Y desde ahí, en la invitación es, creo que estamos en un momento de fraternidad. El llamado de este momento es la fraternidad, tejer comunidad. Si esta experiencia de mantenimiento, yo lo llamo la experiencia de retiro a Richu, yo he visto unas magias en las personas, nosotros mismos con la familia, con los amigos, gente que se reúne, que le echamos una mano al uno, bien sea para un mercado, para un colegio, y no solamente tiene que ver con eso, sino cómo estás, dónde estás, qué necesitas de mí, desde esta vulnerabilidad que decía Pica, de levantar la mano. Pero no solamente levanta la mano, tú también estás ahí para los otros, más allá del miedo. Y a Richo hay una frase que a mí me detonó en un momento de mi vida.
se le escuché a Wayne Dyer. Decía, no te mueras con tu música adentro. No te mueras con tu música adentro. ¿Sí? Al miedo le encanta matar los sueños, en lo que yo creo. Al miedo le encanta matar los sueños. Si somos conscientes que hay una música para seguir haciendo, tocando armonías, así a veces suenen destempladas, ¿me entendés? No importa si esa armonía te sale destemplada, pero que tengas la posibilidad de sacar tu armonía y tu música. Súper. Una frasecita, dime, Pica. No, es que yo quiero complementar ahí a Richo con lo que dice Milo, y voy a la primera pregunta. ¿De dónde sale este El tema tema. de hoy? Y el tema de hoy es una reflexión, y es un tema que quisimos ponerlo, y fui yo el primer pantallazo, es: si tenemos una vida para ser vivida, ¿qué hacemos sobreviviendo mientras dejamos que la vida se nos vaya por los dedos? Sea la que sea, vivir es el mejor regalo que tenemos cada uno de los seres humanos, y tenemos que vivirla y experimentarla en todo sentido. Vive, no sobrevivas, no te arrastres, porque mañana esta aventura se acaba. Pues, Pica, me acabas de dar el titular. El titular. Dejemos de sobrevivir y vivamos la vida para enfrentar el miedo. ¿Les parece ecuánime ese titular? Yo creo que para mí esa es la gran conclusión. Aquí hay una cantidad de comentarios, son las 6:51, llevamos una hora en esta charla. María dice, bajo este miedo tenemos dos caminos: vivir en la esperanza y tratar de ser mejores cada día y más agradecidos, o dejarnos dominar en el miedo o el negativismo, que era lo que decía también Pica. O sea, la toxicidad también nos afecta. Seamos, digamos, solidarios, como dice Milo, enfrentemos el hoy, ya mañana, o sea, en un ratico no sabemos qué va a pasar. Entendemos también, Pica, que no estamos desvirtuando la planificación ni la planeación de las organizaciones, que sabemos que es importante, pero también como que hay que, esa palabra de seducir en esas organizaciones para ser ejemplo de un cambio también. Aquí hay muchos titulares. Denme una frasecita final para, digamos, cerrar este conversatorio que ha sido tan interesante. Pica, una frase final que dirías tú. Una frase final. Atrevamos a decir basta. Hasta aquí, planto. A partir de ahora, me voy a hablar claro y duro para sacar lo mejor de mí, pase lo que pase. Bueno, Milo. Que por ver el árbol, en este caso que nos convoca hoy, que es el miedo, que por ver el árbol no te pierdas el bosque, y el bosque es todo lo que tenés para vivir, reconociendo que si aquí estamos en este momento es porque estás conectado con este soplo de vida, con este aliento divino que es que estás respirando. Y aquí ahora, los que estamos y los que nos van a ver después, estamos vivos. Que por ver el árbol no te pierdas del bosque. Eso quiere decir, dentro de ti hay un poder, reside un poder tan infinito, solamente que como posibilidad desde estas creencias del miedo, estamos llenos de capitas que no has ido a ver el poder y el amor que reside en vos. Desde ahí, todo el amor, toda la gratitud, y en el aquí y en el ahora. Vida para vivirla, para bailármela, para gozarla, con lo que me trae. Y con lo que me traiga lo abrazo. Si hoy es de sal, pues los comemos de sal. Si mañana es de dulce, nos lo comemos con dulce. Si después está un poquito ácido, que si después viene más rico. Es lo que hay, ¿no? Es gracias por esta experiencia que tengo hoy para vivirla. Bueno, pues hemos llegado al final de este conversatorio Aprendiendo a Vivir Sin Miedo. Son las 6:54, llevamos más de una hora. Gracias, Mil Estupenda, divinos mensajes, Carmen Huertas, Alejandro Pardo, gracias por ayudarme a combatir el miedo. María Amor Poch, Pica, querida, También. Milo, mi angelito,
queridos, muchísimas gracias. Ha sido de verdad que para mí un honor estar con ustedes nuevamente, aprendiendo a vivir sin miedo. Vendrán otros conversatorios. Muchísimas gracias a la gente que se conectó. Terminamos el foro con 96 personas en línea. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Los honramos. Gracias. Abrazos. Gracias, Richo, Pica, a todos. Gracias. Un abrazo.